Bien, vamos a empezar con el práctico número 19. Ustedes van a ver recién la semana que viene, me comentaban los profes, lo que es la teoría de inversiones, con lo cual yo voy a hacer una breve introducción y vamos a ir viendo caso por caso para poder avanzar, ¿sí? Como ustedes lunes y martes fue feriado, no tuvieron teoría, bueno, vamos a avanzar con este práctico y cualquier duda que tengan después, una vez vista la teoría, me vuelven a consultar si llegado el momento haciendo algún práctico y demás, les surge alguna duda sobre cómo resolverlo, una vez que hayan visto la teoría, lo podemos consultar. Ustedes van a ver, les hago esta aclaración, en una de las solapas que dice videos, información útil, estamos subiendo adicionales. Hay adicionales de inversiones, de créditos. ¿Para qué? O sea, por fuera de lo que ustedes están viendo con nosotros en la clase y en la resolución de los trabajos prácticos, la idea es que tengan otros prácticos para poder estudiar una vez que de cara al segundo parcial, así por ahí no ven siempre el mismo caso y lo terminan haciendo medio como repitiendo siempre los mismos números, pueden ver algunas otras situaciones y les permite tener mayor práctica. Bien, el práctico 19 comprende lo que es registraciones vinculadas a inversiones y propiedades de inversión. Ustedes saben, como hemos visto hasta ahora, que en una empresa, si bien nosotros lo que utilizamos para las registraciones son las cuentas se registran después dentro de un grupo mayor que se denomina rubro, ¿sí? Ustedes vimos nosotros el rubro caja de bancos, en donde estaban todas aquellas operaciones vinculadas con la caja de una empresa y el banco. Vimos el rubro créditos, en donde vimos todas aquellas operaciones que están vinculadas con los créditos que pueden surgir a favor de una empresa, ¿sí? Y ahora nos toca ver el rubro inversiones y propiedades de inversión. La inversión, como su nombre lo indica, tiene que ver con la obtención de una renta por una determinada actividad. Digo una determinada actividad porque no existe una única actividad considerada como inversión y en consecuencia no existe un único tipo de ganancia o de renta vinculada a una actividad de inversión. En el caso puntual que vamos a ver nosotros, ahí están preguntando cuándo es el segundo parcial. Bueno, en cronograma 17 de junio lo tengo que chequear, por ahora no hay ninguna modificación, ¿sí? Pero bueno, seguimos con esto y después cualquier cambio que hubiera respecto al segundo parcial, nosotros lo vamos a comunicar de la misma manera que le vamos a decir hasta qué práctico va inclusive, ¿sí? Bien, retomando con el caso, nosotros tenemos en el trabajo práctico número 19, son 5 casos en total. Acciones de otras sociedades, títulos públicos, plazo fijo, moneda extranjera e inmueble para renta. En el caso de las acciones de otras sociedades, ¿en qué consiste este tipo de inversión? Ustedes saben que cuando nosotros vimos allá por el trabajo práctico número 16, creo que era, donde vimos los distintos tipos societarios, hay sociedades que su capital está representado por acciones. Entonces yo les explicaba que son las sociedades anónimas. En ese caso, las sociedades anónimas lo que tienen es un capital que se denomina acciones en circulación, ¿sí? Esto es repasando un poquito. ¿Qué sucede? Las sociedades compran y venden acciones entre sí. ¿Con qué intención? Con la intención de invertir. Es decir, hay una sociedad que quiere obtener una renta por participar de otra sociedad. Entonces, la sociedad X, que tiene su capital integrado por acciones en circulación, decide emitir acciones. Y otra empresa decide comprar esas acciones, por eso el nombre de la cuenta se llama Acciones de otras sociedades, con la finalidad de que, una vez que transcurrió un determinado tiempo, esas acciones
van a generar una ganancia. El simple hecho de tener una acción le genera a la empresa que tiene esa acción una ganancia. ¿Cómo se denomina la ganancia que viene derivada, es decir, que tiene su origen en acciones de otras sociedades? Lo llamamos dividendo. Ustedes pueden recordar cuando nosotros vimos el práctico de patrimonio neto, cuando se hacía la distribución de las utilidades, que se constituía la reserva legal, se constituían reservas de otro tipo y se emitían dividendos. ¿Se acuerdan que usábamos el dividendo a pagar, el dividendo en acciones? Bueno, ¿eso qué significa? Eso es una ganancia que generaron las acciones. Esa ganancia va a ser ganancia ¿para quién? Para el que compró esas acciones. Pero las llamamos acciones de otras sociedades porque lo que estamos haciendo es trabajando dentro del rubro de inversiones. ¿Sí? Es una forma de invertir. Una empresa puede invertir a través de comprar acciones que son de otra sociedad. Y después de un determinado tiempo, esas acciones le van a generar una ganancia a la empresa que las compró, que recibe el nombre de dividendo. ¿Sí? Después vamos a ver el práctico. El caso 2 habla de títulos públicos. Los títulos públicos, como su nombre lo indica, son títulos que emite el Estado Nacional. El Estado Nacional emite títulos y hay personas o empresas que pueden adquirir esos títulos. ¿Qué significa? Esto sucede cuando es una forma que tiene el Estado para conseguir recursos, para conseguir dinero. Entonces el Estado emite un título de participación para determinado ciudadano, para determinada empresa, y se hace del dinero. Es decir, el Estado recibe el dinero y a cambio de recibir ese dinero, le da a cada una de las personas que compraron los títulos ese certificado, que se llama título público. Entonces, es como que, dicho de una manera un poco vulgar, sería un préstamo que nosotros le hacemos al Estado. Y el Estado nos otorga a nosotros la tenencia de un título público. Ese título público que nosotros tenemos, a ver, pueden ser de otras, puede ser participación en otro lugar, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso puntual. Va a generar como ganancia un interés. En las acciones de otras sociedades hablábamos de dividendos, en los títulos públicos la ganancia que genera la tenencia de los títulos públicos se llama interés. De la misma manera que se llama interés para el caso del plazo fijo. El plazo fijo, nosotros tenemos, es el más común por ahí que ustedes han visto, nosotros tenemos una determinada suma de dinero, vamos al banco y le decimos, yo quiero colocar este dinero en plazo fijo. Los plazos fijos se hacen en las entidades bancarias. Y se puede hacer por un determinado plazo de tiempo. ¿Por qué se llama plazo fijo? Porque significa que durante el tiempo que dura el plazo fijo, 30 días, 60, 90 o el tiempo que sea, nosotros no podemos tener el dinero. ¿Qué significa? Que yo voy al banco y llevo 100.000 pesos y le digo al banco, yo voy a dejar estos 100.000 pesos en plazo fijo por 30 días. ¿Eso qué me va a decir el banco? Perfecto. Por este plazo fijo de 100.000 pesos, que es considerado el capital, va a generar un interés, es decir, una ganancia, por esos 30 días de tanta cantidad de plata. Nosotros, si quisiéramos sacar el dinero antes de los 30 días, no podemos. Hay distintos tipos de plazos fijos, con cláusula de cancelación previa, bueno, pero nosotros vamos a hablar del caso general. Después hay un montón de opciones en donde varía la tasa de interés que el banco me paga en función si yo lo dejo, pongo mucha plata a un plazo más largo, sin cláusula de retiro anticipada, o bien si decido cancelarlo antes, bueno, pero no los quiero confundir con eso. El caso general y más típico tiene que ver con la colocación del dinero en un plazo fijo. ¿Por qué fijo?
porque no lo podemos modificar. Nosotros decimos 30 días y son 30 días. 60 son 60. Y la ganancia que yo tengo por dejar ese dinero inmovilizado en el banco por una determinada cantidad, un determinado tiempo, es un interés. De la misma manera, el interés que genera el título público, ¿sí? Por otro lado, otro tipo de inversión que es muy común, tal vez que se hagan en Argentina y por ahí son pequeñas inversiones, o sea, desde pequeñas hasta grandes inversiones, está vinculada con la moneda extranjera. Y en la moneda extranjera, lo que comúnmente se hace en Argentina es la compra-venta de dólares, ¿sí? Nosotros compramos una determinada cantidad de moneda extranjera, de dólares, a un tipo de cambio determinado, y después de pasada cierto tiempo, los vendemos cuando ese tipo de cambio aumentó. Entonces, ahí tenemos una ganancia por la compra-venta de una moneda extranjera. Generalmente en Argentina se hace, Argentina, bueno, es el dólar la moneda que usualmente se utiliza en la compra y venta, porque bueno, es de fácil acceso, o sea, se puede acceder a través de entidades bancarias o en alguna financiera, pero bueno, lo más común es la compra-venta a través de las entidades bancarias, con la intención de tener una determinada ganancia cuando el dólar haya aumentado, ¿sí? También puede llegar a haber alguna operatoria vinculada con los euros, de hecho en el ejemplo lo vamos a ver, y lo que surge de la diferencia entre lo que compré y lo que vendí es lo que llamamos diferencia de cambio, diferencia de cotización. Puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo si la moneda extranjera aumentó o disminuyó de cuando yo la compré, ¿sí? Y por último tenemos el caso del inmueble para renta. El inmueble para renta, lo dice su nombre, es cuando nosotros compramos un determinado inmueble, un departamento, una casa, un depósito, con la intención de alquilarlo, ¿sí? Y no de ser utilizado para desarrollar la actividad o como sede de explotación o sede de administración. Esto se diferencia porque en el caso del inmueble común es considerado dentro del rubro bienes de uso y el inmueble para renta es considerado dentro del rubro inversiones. ¿Por qué? Porque el inmueble común tiene como destino usarlo, ya sea como sede de administración o de explotación, y el inmueble para renta, su nombre lo dice, tenemos como intención darlo en alquiler. ¿Cuál es la ganancia que tenemos por tener un inmueble para renta? El alquiler que cobramos todos los meses. ¿Alguna duda hasta acá con esta muy breve explicación? Ustedes después lo van a ver con Marcelo o con Verónica, todo lo que es la teoría, ellos lo van a explicar de una manera más amplia, por así decirlo, pero bueno, yo quería hacerle una breve introducción para que ustedes puedan entender lo que vamos a hacer dentro del práctico. ¿Tienen alguna duda? Si no, les comparto la pantalla y arrancamos a resolver el práctico. Bueno. Yo no. Bien, el que calla otorga, dicen. Así que doy por sentado que fui muy clara. Ya estoy. Esperen un segundito. Espero que ahora, cuando comparta la pantalla, se pueda ver. Igual ahora, a medida que vamos resolviendo el práctico, lo van a ver mejor. Profe, Sí. una chica pregunta dónde subís las clases grabadas porque Sí, no ahí encontró lo la vi. clase pasada. Estaba... Ah, pero me quedó arriba la pregunta, por eso no había contestado. Están en mi comisión, en la solapa donde dice comisión, no, perdón, donde dice videos, resoluciones, ahí está lo subí ayer, lo que pasa que por ahí por eso no lo habían encontrado.
mira, ahí te digo. Hay una solapa que dice videos, soluciones prácticos e información útil. Ahí figura resolución TP número 18, ahí está el video, está el link para entrar al video de YouTube. La anterior, ¿cuál sería la anterior? La única que subí fue la de la clase pasada, porque la anterior fue presencial. Ahí debería... Bueno, ¿pueden ver la pantalla que les compartí? Sí, se ve. Ah, bueno, qué buena noticia, porque en la clase pasada se nos había complicado. Bueno, vamos a ver el caso 1. Ahora seguramente, a medida de que vayamos Esperen que yo me lo voy a ampliar un poquito, pues no sé ustedes, pero si no mis ojos no ven. Bien. Ahí tenemos los distintos casos. A medida que vamos desarrollándolos, si surge alguna duda con esta breve explicación que les di de la teoría, me consultan. ¿Sí? Bueno, el caso 1, como vimos, son acciones de otras sociedades. Lo que nos pide el práctico es que registremos en el libro diario general las operaciones realizadas por la empresa contabilizando sociedad anónima durante el ejercicio económico número 8, relacionadas con la inversión que la misma efectuó en acciones. ¿Sí? Bien. El 4 de junio se adquieren 2.000 acciones de Aries, es decir, de otra empresa, cuyo valor nominal asciende a 100 pesos cada una. En 150 pesos cada acción. Primer punto a tener en cuenta. Bueno, ahí me está saliendo un cartel que en 10 minutos terminamos, se va a cortar. Así que nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿sí? Bien. Primer punto a tener en cuenta, chicos. Nosotros, como ustedes pueden ver acá al costado, las 2.000 acciones tenemos que incorporarlas al patrimonio por el valor que nosotros las compramos. En este caso, 150 pesos cada una. Dejamos de lado un poquito lo que es el valor nominal. Por eso hacemos 2.000 por 150, tenemos 300.000 pesos. ¿Pero qué sucede? Dice, los gastos de compra ascienden a 6.000 pesos que se abonan el total, tanto la compra de las acciones como los gastos de compra, con una transferencia bancaria. Si ustedes ven acá, los 6.000 pesos están sumados al valor de las acciones. ¿Por qué? Porque como lo aclara muy bien ahí en el Excel, los gastos de comercialización en la compra se tienen en cuenta para el valor de las acciones. ¿Por qué se tienen en cuenta? Porque es un concepto que integra el costo. Es un gasto necesario para poder comprar esas acciones. ¿Qué significa esto? Si yo no pago los gastos de compra, las acciones no me las puedo quedar. Entonces, es 100% necesario. Es de la misma manera que el gasto de escritura lo sumamos al inmueble, o el gasto de la transferencia sumamos al rodado. Bueno, acá, el gasto de compra lo sumamos al costo de las acciones de otras sociedades. ¿Cómo es el registro? Acciones de otras sociedades, es una cuenta de activo, y damos de baja el Banco Provincia. ¿Por qué? Porque dice que lo pagamos con una transferencia. El 10 de septiembre, la asamblea de accionistas de Aries, es decir, de la empresa que nosotros compramos, aprueba distribuir dividendos según el siguiente detalle. Dividendos en efectivo, 2 millones, dividendos en acciones, 400.000 pesos. Esos dividendos, chicos, son el total, ¿sí? Por todas las acciones que tiene la empresa, decide distribuir dividendos en efectivo por 2 millones
y dividendos en acciones por 400.000. ¿Pero qué sucede? Dado que la tenencia accionaria nuestra, es decir, de la empresa que nosotros estamos registrando, representa el 10% del total de las acciones, los dividendos correspondientes para nosotros son 200.000 pesos en efectivo y ahí es 40.000, chicos, dice 400.000, no, bórrenle un cero, es 40.000 pesos en acciones. Quedó un cero de más en el enunciado. Con lo cual, el 10 de septiembre nosotros registramos dividendos a cobrar en efectivo. ¿Por qué? Como nosotros tenemos acciones de la empresa y esas acciones que nosotros tenemos generaron dividendo, tenemos un dividendo a cobrar. ¿Por qué a cobrar? Porque todavía no lo cobramos. Por un lado, el dividendo a cobrar en efectivo por 200.000 pesos y dividendo a cobrar en acciones por 40.000 pesos. Ambos son cuentas de activo. ¿Y cuál va a ser la contrapartida? Dividendos ganados. ¿Por qué se genera un resultado positivo? Esto que yo les decía, por la tenencia de las acciones. Acá está reflejado la ganancia que yo tengo por tener acciones. ¿Cómo? A través de los dividendos ganados. El 10 de octubre se cobra el dividendo en efectivo y se reciben las acciones. Entonces yo voy a registrar un aumento de la caja porque recibo dinero en efectivo y voy a dar de baja por el debe el dividendo cobrar en efectivo. Y por otro lado voy a registrar acciones de otras sociedades. ¿Por qué? Porque la forma de cobrar los dividendos en acciones es recibiendo acciones. Entonces, como yo los estoy cobrando, tengo un aumento de las acciones de otras sociedades por 40.000 pesos y lo que va a disminuir son los dividendos a cobrar en acciones por 40.000 pesos. En un caso, el dividendo me representa efectivo, en otro caso me representa más acciones. El 3 de noviembre compramos 500 acciones de otra empresa. En este caso, Nemur Sociedad Anónima. El valor nominal es de 50 pesos cada una, que nosotros por ahora no le damos importancia. Y abonamos 1.200 pesos cada acción. Por lo cual tenemos 500 por 1.200, nos da un total de 600.000 pesos. Y para ello emitimos un cheque del Banco Provincia. Los gastos de compra son 12.000. Fíjense que los sumo. Como les expliqué en el caso 1, los gastos de compra se suman. Y se abonan en efectivo. Al momento de la compra existe un dividendo en efectivo pendiente de cobro por 25.000 pesos. Bien. ¿Qué significa esto, chicos? Ustedes van a ver que los 25.000 pesos están restando. ¿Por qué los tengo restando? Porque en ese paquete de 500 acciones que yo pagué 1.200 pesos, una parte son acciones propiamente dichas y otra parte son dividendos a cobrar. Entonces, si ustedes se fijan acá en el libro diario, yo registro los dividendos a cobrar por 25.000 pesos y 587.000 pesos de acciones. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es una correcta registración e incorporar las acciones por el valor que corresponde. Entonces, yo las pagué 1.200 pesos cada una, más los 12.000 pesos de gastos de compra. ¿Pero qué sucede? De esos 612.000 que yo pagué, 25 son dividendos y 587.000 son acciones. ¿Por qué hago esta división? Porque yo necesito después saber el costo real de cada una de las acciones. Y si yo no le resto el dividendo, ¿por qué? Porque ese dividendo a cobrar va a ser un resultado después, no va a ser parte del costo,
¿sí? A mí las acciones no me costaron 612, me costaron 587. Los 25.000 pesos que pagué de dividendo en algún momento van a ser resultado para mí, en el momento que los cobre. Entonces se lo tengo que restar. Lo resto, ¿para qué? Para poder saber el valor real de las acciones en circulación. En este caso es de 587.000 pesos y me da un valor por acción, un costo por acción de 1.174. ¿Sí? Me marca que queda un minuto, ya se va a cortar. Registro. El Banco Provincia por los 600.000, que fue lo que pagué por transferencia, y la caja por 12.000 pesos. ¿Por qué? Porque los gastos de compra los aboné a través del efectivo. Si a ustedes les parece, vamos a cortar, ¿sí? Y nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿Les parece? Sí. Bárbaro. Sí.